Gracias a Dios por poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Y es interesante lo que me pasa cuando estoy así, vamos a decir, de paso. Porque es tanto lo que uno quiere compartir, pero uno tiene que elegir un tema y dentro de ese tema aún acortar. Dios me ayudó mucho a acortar porque olvidé mi cuaderno de anotaciones, ¿verdad? Pero tenemos acá igual un poco lo que íbamos o lo que tenemos, porque gracias a Dios, como lo dijo Quique, predicamos la palabra de Dios. No predicamos ideas, no predicamos pensamientos. Y quiero comenzar mirando con ustedes el Salmos 147. Cuando agarramos la palabra, cuando escarbamos en la palabra, así como pasó a primera hora, linda enseñanza nos dejó Juan 3:16, ¿verdad? Qué interesante, cómo una letra puede marcar una gran diferencia. En el Salmos 147, está hablando de alabar, de cantar salmos a nuestro Dios. Lo dije alguna vez y lo vuelvo a decir, me gusta muchísimo escuchar al hermano Víctor, que siempre está usando la palabra de Dios para cantar. Me gusta muchísimo. Siempre lo identifico a Víctor con muy pocas personas que cantan la palabra de Dios. No corremos riesgos de equivocarnos, de salirnos, de ir a lo emotivo y dejar de lado la palabra de Dios. Y acá está hablando justamente de eso, porque suave y hermosa es la alabanza, no es barulenta, es suave y hermosa, Jehová edifica, etcétera, etcétera. Versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué interesante el tema. Jehová, el Dios Todopoderoso, al que debemos alabar con respeto, alabar con reverencia. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, cuando Jesús está hablando de que Él ya va, me gusta muchísimo el discurso final, vamos a decir, que hace Jesús. Cuando Él está para partir ahí en el capítulo 14 ya de San Juan, fíjense que Él no está pensando en Él. No está pensando en Él. Él sabía perfectamente lo que le estaba esperando de ahí a poquito ya. Sin embargo, dice capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera Dios lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él les alienta y les sigue alentando. Vamos al versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor del Señor no es algo lírico, es guardar su palabra, es vivir su palabra. No podemos decir que amamos al Señor en forma lírica. Me resulta siempre muy interesante la forma en que manejamos la palabra amor, ¿verdad? La palabra amor en la Biblia no es emoción, no es romanticismo, no es canción de enamorados, es vivir la palabra de Dios. Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará, estamos leyendo todos, otro consolador. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Que Él fue el consolador, el que consolaba a los discípulos. Necesitamos consolación, porque estamos caminando
Estamos peregrinando en un mundo en donde el príncipe de este mundo es nada menos que el diablo. Un principado que Dios no le entregó, ¿verdad? Dios le puso como Señor sobre su creación al hombre, pero el hombre le respetó como Señor, le obedeció. Al que obedecemos, ese es nuestro Señor, y obedeció la invitación de Satanás. Cayó en pecado y bueno, le nombró su Señor. Entonces por eso es el príncipe. Pero acá lo que quiero resaltar es que él se presenta entonces como el consolador. Y acá está diciendo, os dará otro consolador. Por si no lo hayamos entendido bien, después está diciendo en el capítulo 16, siempre ahí en San Juan, pero yo os digo la verdad, versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Y cómo le llama? De nuevo le llama Paracleto. Paracleto, que quiere decir consolador. En primera de Juan habla de abogado. No alguien que está en un tribunal defendiendo, sino ya abogado en el sentido de protegernos, de cuidarnos. Paracleto. Volvemos a Salmo 147. Acá, ¿qué está diciendo? Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. El Señor se preocupa de cuidarnos, se preocupa de protegernos ¿de qué? De los ataques del enemigo. Satanás tiene muchas estrategias. En el Antiguo Testamento usa mucho la palabra lisonjear. ¿Sabemos lo que es lisonjear, verdad? El que nos adula, el que pone a nuestro oído lo que queremos escuchar. Y muchas veces creemos que por fin encontramos un amigo, una amiga, esa persona que nos abraza, que nos envuelve. Lisonjear, cuidado. Padre de mentiras, Satanás. Cuando la Biblia está hablando de lisonjear, a veces no nos simpatiza una persona porque de buen corazón nos habla, hermano, eso no es así. No estoy diciendo que maltrata, porque nuestro Señor nunca maltrató, Él es muy firme, pero se dan cuenta que se presenta como consolador, ¿verdad? Pero muchas veces consideramos que buen amigo, buena amiga, esa es la persona que nos rodea, nos abraza y nos tolera todo, y inclusive nos lleva hacia el mal camino, sentimentalmente, afectivamente. Cuidado con los sentimientos. Hoy justamente en el intermedio, creo, estaba hablando con algunos hermanos. Es tan interesante la historia de Taré, ¿verdad? Él estaba haciendo bien. Él estaba llevando toda su familia de Ur a Canaán. Pero ¿qué pasó? Por el camino se encuentra con un pueblito, muy lindo por cierto, que tenía el nombre de su hijo que murió, de Harán. Y ahí se quedó. Estaba haciendo bien y ahí se queda. Cuidado con los sentimientos. Y el lisonjero maneja muy bien eso. Maneja muy bien nuestra necesidad de afecto. Cuidado con los lisonjeros. Cuidado con los adoradores. Cuidado con ángel de luz. Como también se presenta, 2 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Cuidado con los ángeles de luz. Y acá está diciendo que el Señor es el que sana nuestras heridas, dice. Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Pero por qué estamos quebrantados? Muchas veces nos quebranta el peso de nuestros pecados. Pues bueno, es muy sencillo. Confesamos y nos apartamos. Pero tenemos muchos otros motivos. Estamos en pruebas económicas, estamos en pruebas de salud, pruebas familiares, estamos quebrantados, sufrimos. Una persona que tiene una pérdida, no es poca cosa tener una pérdida. Un familiar, y ni hablar si perdimos en forma
para abajo, en el sentido de perdimos un hijo, una hija. Es como que estamos preparados, sabemos que un día papá, mamá se nos van a ir, ¿verdad? Pero como que no estamos preparados para que se nos vaya un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Quebrantados de corazón, y Él venda las heridas. Él venda las heridas. Muy mal manejamos la consejería. Lastimosamente, muy pocas personas manejan bien la consejería, aún dentro de nuestras comunidades llamadas cristianas. Tenemos heridas que el Señor es el que cura. Y está hablando de eso, que Él es, Dios es. Vengamos al Señor, está diciendo, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasa en el versículo 4. Es como que cambia de tema. Él cuenta el número de las estrellas. Y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué pasó acá? Él estaba hablando de cantar salmos, estaba hablando de que hermosa a Dios le es la alabanza. Muchas veces nos preocupamos de que a mí me guste, pero no me preocupo de qué le gusta a Dios. Es algo muy frecuente. Nos preocupamos de qué nos gusta escuchar, qué nos gusta que se haga como alabanza a Dios. Y nos olvidamos que venimos para alabar a Dios, y obviamente tiene que ser lo que a Dios le agrada. En donde dice claramente que debe ser con temor y reverencia, con respeto, ¿verdad? Y resulta ser que acá pasa a hablar de las estrellas. Pasa a hablar de las estrellas. Entonces, ya que pasa a hablar de las estrellas, vamos a hablar un poco también nosotros de las estrellas, ¿ok? Vamos a irnos a el Salmo. ¿Cuál es el Salmo que habla de mirar el firmamento, apreciar la grandeza de Dios? El Salmo, no le voy a preguntar a mi tocayo, porque estoy seguro que el que canta Salmo sabe. Es el Salmo 19. El Salmo 19. ¿Y qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, voy a tratar de leer lo más lento posible, a ver si agarramos todo lo que va diciendo acá. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, dice otra vez, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Emite palabras, no hay lenguaje ni palabras, dice otra vez. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo dice cuando él subió al tercer cielo? Palabras inefables, palabras que no podemos entender. Palabras espirituales en el cielo. Podríamos decir, creo yo, ¿verdad?, el mismo idioma que Dios habla con el bebé en el vientre de la criatura durante 9 meses. Porque esa criatura, ahí en el Salmo 139, creo que en una visita anterior hablamos un poquito de eso, ¿verdad? En donde durante 9 meses mi embrión vieron tus ojos. Y si yo he visto los ojos de Dios, obviamente Él. Y está hablando de la multitud de sus pensamientos, de la grandeza, y que todo lo que estaba escrito en el libro ahí, Dios lo hizo. Ahí entendemos por qué Dios, recién la quinta dispensación, es la ley.
hasta ese momento todo lo que pasó, el diluvio, la confusión de lenguas, el fin de la promesa que terminó en la esclavitud, todo era por conciencia. Y como dice en Romanos 12, la persona que sin ley muere, ¿cómo va a ser juzgada? Por su conciencia, dice. Por su conciencia. ¿Y dónde recibieron eso? No podemos decir que es figurativo lo que Dios da en el Salmo 119. Entonces, palabras que la creación de Dios predica. La creación de Dios predica. ¿Cómo pudo, al terminar la dispensación de gobierno humano que termina con confusión de lenguas, después Abraham, ¿quién le predicó? ¿Quién le habló? ¿Cómo pudo ser amigo de Dios? Acá tenemos la respuesta. En la creación vemos que hay un creador. En la creación encontramos que hay un Dios y de eso está hablando. En ellas puso tabernáculo para el sol, dice la última parte del versículo 4, el Salmo 19. Hermanos, la creación de Dios es maravillosa. ¿Y por qué? Puedo seguir hablando del 19, pero tengo que ir acortando. ¿Por qué está dándonos la confianza de que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas? Y después habla de las estrellas. Tengo el privilegio, ya hace mucho tiempo, de, podríamos decir, vivir. Salgo, pero estoy por allí de vuelta. Y es hermoso contemplar el cielo en las noches chaqueñas. De repente por las ciudades ya no podemos aprovechar. Pero en el cielo chaqueño, las noches chaqueñas, es como que uno puede tocar las estrellas. Es como que uno puede tocar las estrellas, es hermoso. Pero ¿saben una cosa? La estrella más cercana a la Tierra está a 4 años luz. 4 años luz. Sabemos, ¿verdad?, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. 4 años para llegar a la estrella más cercana. Estrella con estrella, que parece que están todos pegados, que se enciman todo ahí. 5 años luz de distancia, una de otras. ¿Se dan cuenta ustedes la grandeza de la creación de Dios? Lo inmenso. Miles de millones. Dios a todos conoce por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo cuando quiere que miremos? Saben que muchas veces nos sentimos tan atacados, tan abrumados, que nos desanimamos. Hasta pensamos, bueno, pues yo le oro a Dios, ¿qué pasa con Dios? Y les hablo como misionero, como siervo del Señor hace 42 años. Tuve el privilegio de estar predicando hace unos meses en un seminario, y ya cuando terminó mi disertación y se entró en tiempos de preguntas finales ya, una persona me pregunta si alguna vez yo me desanimo. Y como yo tengo problemas de audición, entonces aproveché ese dato para hacer una contrapregunta. Y le dije, perdón, me estás preguntando si cuántas veces a la semana me desanimo, le dije a la persona. No sé si me explico. Eso es lo que Satanás quiere, que vivamos desanimados, muchas veces hasta dudando, pero Dios me responde o no. Señor, muéstrame cuáles son mis pecados ocultos, quiero arreglar, Señor, yo quiero que me respondas. Y parece que Dios está en silencio, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere que miremos? En primer lugar, que lo reconozcamos como Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. A veces decimos de memoria,
Pero ¿qué quiere decir todopoderoso? Imagínense que Pablo dice fue al tercer cielo. Nosotros estamos viendo el primer cielo. El segundo cielo están entre las galaxias. Ustedes saben que la galaxia más cercana a la Tierra está viniendo para chocarse contra la galaxia a la cual pertenece la Tierra. Un último dato de astronomía, después ya dejamos de lado eso. Está viniendo para chocarse y van a chocarse, es inevitable que se choque. ¿Y por qué la prensa, que es tan bullanguera, tan le gusta solamente hablar de catástrofes y hasta inventan, el 90% inventan? ¿Por qué nunca hablan de que una galaxia, la más cercana, se va a chocar con nuestra galaxia? Porque falta 4.000 millones de años para que se encuentren. Imagínense la distancia entre ellas. Inmenso, infinito es el espacio. Y Dios dice está en el tercer cielo. Exactamente no sabemos dónde. Pero conocemos por Mateo capítulo 18, versículo 10, que un niño que tiene un ángel que le cuida dice que constantemente cada día está viendo el rostro del Señor. ¿Se dan cuenta? O Pablo dice, deseo partir y estar con mi Señor. O Esteban, veo los cielos abiertos. ¿Me explico, verdad? ¿Me explico? O el libro de Job, cuando los hijos de Dios se presentan delante de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. ¿Y de dónde vienes? De recorrer la tierra, y llegan. ¿Se dan cuenta ustedes lo poderoso que es Dios? Y lo que significa que toda su creación está obediente. El sol está en su lugar y en su función. La luna está en su lugar y en su función. Las estrellas están en su lugar y en su función. Tengo dos de mis hermanos acá, no sé si se acuerdan, cuando mirábamos y ahí están las 7 cabritas, la carrera de San Felipe y Santiago, ¿se acuerdan? Cuando todavía había poca luz en el barrio y podíamos contemplar y siempre la encontrábamos ahí. Siempre la encontramos y están en su lugar. El mar, acá tenemos un ingeniero, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar en Itaipú. Y los muros de contención terribles, presa lateral derecha y vertedero era la parte que nos tocó a los paraguayos. Hermanos, tremendo para contener el río. Y el mar, Dios le puso límite y el mar viene para y que ataja. Arena, hasta da gusto pasear por la arena en el costado del mar. Sigue obedeciendo a Dios. ¿Y nosotros? ¿Para qué Dios nos puso? ¿Para ser hechura de Cristo? ¿Para ser imitadores de Dios? ¿Saben los textos, verdad? Hechura de Cristo, Efesios 2:10, imitadores de Dios, Efesios 5:1. Nos puso igualmente para ser la luz de este mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Nos encanta ser las estrellas del mundo. Estrellas mundanas, queremos ser famosos, ¿verdad? Que todos nos admiren, que todos nos aplaudan. Pero Dios no nos pide ser estrellas de este mundo. Dios nos pide ser la luz de este mundo de oscuridad, de pecado. Entonces eso es lo que Dios nos llama. Que entendamos quién nos está hablando. Y que si mi oración de repente en ese momento no está teniendo una respuesta que yo creo, Dios me está puliendo, Dios me está preparando. Yo tengo que confiar en la sabiduría de mi Dios Todopoderoso. Él sabe de mis necesidades. Y Dios
Su amor es inmutable, incambiable por nosotros, porque su carácter es inmutable, es incambiable. Entonces la respuesta nos da en su momento. Y muchas veces puede ser no, porque no me conviene. A mí me ha pasado muchísimas veces que no entiendo por qué es un no. Y a través del tiempo comprendo que lo mejor que pudo haberme pasado era un no. Aunque mi sentimiento humano me decía que yo quería, que se podía hacer un trabajo, algo. Pero la respuesta fue no. Pero después uno le agradece al Señor, porque fue un no. Leemos un poquito ya que estamos acá, ¿sí? Versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Estoy en 147:8. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia sus mantenimientos y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y acá entramos en otro tema. ¿Qué es temer a Jehová? Tememos una injusticia, tememos algo improbable, tememos algo que no tenemos idea de qué puede suceder, algo incierto. Conociendo las Escrituras, leyendo las Escrituras, hermanos, podemos entender que el temor a Jehová no es por algo incierto. No es por una injusticia que podría venir. Imagínese usted que en la palabra, no vamos a detenernos mucho, pero si quieren les doy los textos bíblicos. San Juan capítulo 5, versículo 22, le digo nomás, dice que el Padre no juzga. Revisen después ustedes. Revisen después ustedes. Me gustó mucho cuando la hermana estaba mencionando como pedido de oración, hablando de que el pastor, el siervo del Señor, no es Dios. Totalmente de acuerdo. Uno expone la palabra de Dios. Pero acá encontramos algo todavía más llamativo. Dice que el Padre, Dios el Padre, a nadie juzga. Porque dio todo el juicio. Le leo esa parte nomás. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice. Pero después cuando habla al Hijo, ¿qué está diciendo? Que Él no juzga. Que Él no juzga, Él no vino para juzgar, sino para salvar, dice. Entonces, comenzamos a encontrarnos en un terreno, podríamos decir, delicado. No he venido para juzgar, dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, dice en el 12:47, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, ¿quién juzga? La palabra de Dios es la que juzga. Les digo nomás en el sentido que nuestro temor no puede estar pensando en la persona de Dios, de qué va a hacer, cómo va a reaccionar. No, tenemos absolutamente todo. Temor a Dios entonces no es el temor a algo incierto, algo dudoso, algo que podría suceder. ¿Saben qué es el temor a Dios? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a Isaías, en el último capítulo de Isaías, el capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Eso es lo que nos muestra la creación de Dios.
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, préstenme atención, por favor, anoten y préstenme atención. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. De espíritu, no económicamente. Nosotros los pobres, dice la gente, ¿verdad? Porque no tiene dinero y todo, pero una soberbia, un orgullo único en ellos, ¿verdad? Orgulloso de ser pobre, orgulloso de tener subsidios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar frente a la palabra de Dios. Ahora me estoy enterando de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. No voy a perder ninguna oportunidad de hacer lo correcto. Al que tiembla, yo voy conociendo y voy obedeciendo. Y siempre voy a encontrar. El apóstol Pablo mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino despojándome de todo, prosigo a la meta. Si Pablo encontraba cada día de qué despojarse, obvio que yo tengo que encontrar cada día de qué despojarme, ¿verdad? Salmos 4:4, ya que estamos en Salmos 4:4 también está diciendo, hablando de cómo tenemos que temblar, el respeto a Dios, el respeto a su palabra. Temblad y no pequéis. Por el libro de Santiago sabemos que cuando la gente sabe de mi pecado, ya pasó mucho tiempo. Hace mucho tiempo que yo ya pequé dentro de mí. Eso es lo que está explicando Santiago, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo ya pequé. Cuando la gente ve mi pecado, hace rato que ese pecado yo ya lo tenía. En mi pensamiento, ya lo craneé, ya lo pensé. Ya es pecado. Y acá está diciendo, temblad y no pequéis. Cuando yo tengo un mal pensamiento, cuando yo estoy craneando una mala idea, yo tengo que sincerarme conmigo mismo que eso no agrada a Dios. Y la posibilidad de pecar me tiene que llevar a temblar, porque eso significa que aquel Dios inmutable, incambiable, que no hace acepción de personas, no me va a perdonar. Yo tendré que arrepentirme y venir. Y yo tengo que saber que molesta es la reconversión. Molesta es la reconversión, porque yo decidí pecar, yo decidí irme, y volver me va a costar mucho más. Mejor es temblar frente a la posibilidad de pecar, cualquiera sea mi pecado. Temblad y no pequéis. Vamos a Colosenses. Realmente mucho más les quiero decir, pero vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Nos está hablando Dios en su palabra a través del apóstol Pablo. Y desde el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La gran estrategia de este tiempo. Mucho humanismo. Ustedes saben que no van a encontrar un versículo que nos diga que Satanás está molesto con los moralistas. Satanás no está molesto con los moralistas. Que Satanás está molesto con los religiosos. No está molesto. Satanás está molesto con los verdaderos cristianos, con el que tiene a Cristo como su Señor, como su Redentor.
Entonces, cuidado con las filosofías, cuidado con las tradiciones. Hay tradiciones que parecen demasiado buenas. Demasiado buenas. Cuidado, dice. Versículo 9. Porque conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo entonces podemos contrarrestar esa posibilidad de caer en pecado? ¿Qué debemos hacer para mantenernos fieles, firmes en el camino del Señor? Conocer su palabra y vivirla. No debemos estar con hambre. Debemos estar bien alimentados. Debemos vivir alimentados. La palabra de Dios debe estar a plenitud en nosotros. Cuando estamos con hambre, y ojo hermanos, no es la misma cosa comer que estar alimentado. No sé si me explico. No es la misma cosa comer que estar alimentado. A mí me ha tocado tiempos en que, estando en trabajos misioneros, no tenía más alternativas que comer galletas y fiambre. Cuando yo por mi salud eso tengo prohibido, pero he comido galletas y fiambre por 2 meses y después en el mismo año por otros 2 meses. Y cuando yo estoy bien, me huele mal. Sin embargo, cuando no estás con hambre, huele bien. No sé si me explico. Eso mismo nos pasa espiritualmente. Cuando el apetito crece, cuando el hambre crece, nuestros valores bajan. No sé si me explico. Tenemos que tener mucho cuidado. Repito, estamos hablando de alimentarnos. Hoy en día de repente no vamos a tener hambre porque hay demasiadas formas. Se hizo mención a primera hora de todo lo que significa las redes sociales, el internet. Mi Dios, doctores de teología encontramos en internet, pero comparamos con lo que dice en la Biblia y vacío, ¿verdad? Lamentablemente, a mí me hubiese gustado que no sea así, pero es vacío. Entonces no es la misma cosa comer que alimentarse. Cuidemos lo que comemos, que sea alimento, que no sea algo que llene nuestra panza espiritual o religiosa, mejor dicho. Porque si yo no me lleno con la palabra de Dios, mis valores van a cambiar. Y van cambiando. Y me preocupo más por estar en un lugar en donde yo paso bien. Pero no estoy percibiendo si me voy alimentado por la palabra de Dios. O alimenté mi ego, alimenté mi yo humano, pero no la palabra de Dios. Repito, un lindo ejemplo es el hambre mismo que podemos pasar. No es la misma cosa. No es la misma cosa comer que alimentarse. Ojalá que yo coma alimentándome, y eso es lo que tenemos que hacer para poder determinar la conducta cristiana que tenemos que tener. Nos dice Dios en su palabra que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Tomen nota, revísenlo ustedes después. 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 16. Toda la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que yo tengo que tomar, y es la palabra de Dios la que yo tengo que conocer, y es la palabra de Dios la que yo tengo que meditar constantemente.
Vamos a Salmos 19 para ir terminando, ¿sí? Vamos a ver un poquito el Salmo 19 para ir terminando. Realmente me hubiese gustado hablar más, pero creo que el mensaje está quedando. El mensaje de por qué Dios habla de que miremos a la creación, para que entendamos quién nos está hablando, para que comprendamos que es absolutamente imposible que ningún ser humano, ninguna organización humana tenga autoridad sobre lo que Dios dice en su palabra. Versículo 7, 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, vuelve a hablar del temor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ojalá que sea así. Fíjense lo que dice. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios nos tiene que agradar como la miel al paladar. Tu siervo además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardarlos. ¿Quién podrá aprender, entender sus propios errores? Dicen. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no sea yo soberbio, que tenga la humildad de reconocerme pobre, de reconocerme humilde, y que venga la palabra, que vean, y que la palabra del Señor, cerramos con el 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que yo cuide aún la palabra de Dios. Perdón, me faltó la última parte del versículo 13. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí, que yo no sea soberbio. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La soberbia es un tremendo elemento de hecho. Por la Escritura nosotros encontramos que la caída de Satanás pasó por su soberbia, ¿verdad? Y nuestra soberbia, no, yo soy humilde luego. Ahí ya estoy mostrando que soy soberbio. Ahí ya estoy mostrando que soy soberbio. Si yo creo que yo soy humilde luego, ahí ya estoy mostrando que soy soberbio. Cuidemos de llenarnos siempre, de alimentarnos con la palabra, de no estar pasando hambre, hermanos, de no estar pasando hambre. Alimentémonos con la palabra. El Salmo 81, y ahí terminamos. Salmo 81. Es muy interesante. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le sacaría. ¿Cómo queremos ser sustentados? ¿Con alimento de Dios? ¿Que Dios nos alimente? ¿O queremos alimentarnos a nuestra manera, disfrutando, entre comillas, lo que el mundo nos da? Tomemos siempre la palabra de Dios. Agarremos la palabra de Dios. Cuidemos de lo que comemos. Quizás nos parece que no pasamos hambre, porque formamos parte de esquemas religiosos. Escuchamos estudios, predicaciones de redes sociales, pero ¿cuánto nos alimenta eso? Vivamos, disfrutemos, comamos el alimento de Dios, el agua de vida, el maná verdadero. Tomemos la palabra de Dios y vivamos conforme a la palabra de Dios. Dios
el Dios verdadero, el Dios de la creación, el Dios que creó todo este mundo con la cantidad inmensa de estrellas que vimos como ejemplo. La cantidad inmensa de estrellas que nos parecen chocan unas contra otras, pero que están en una distancia impresionante para mostrarnos la grandeza de la creación de Dios. Toda su creación está en su lugar. Miremos un poquito qué lugar estamos ocupando nosotros de aquello que Dios nos encomendó. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.